Palabras de vida, un mensaje de esperanza a tu corazón. Palabras de vida con el pastor Luis Fernando Giraldo. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta hora por la bendición que me das de predicar tu palabra. Permite, Dios de los cielos, que tu palabra fluya con el poder de tu Espíritu Santo y salgamos de este lugar lleno de tu presencia, edificados, Señor. Te doy gracias por este tiempo y llévanos, Señor, en victoria, de triunfo en triunfo, para que podamos, Señor, ser luz en medio de esta generación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy voy a predicar de un tema que tiene que ver con la parte social, tiene que ver con el estilo de vidas. Y este tema lo he titulado Deberes sociales de la nueva vida. Ya a través de nuestras páginas en las redes sociales está disponible el tema, ustedes lo pueden leer. Y para eso yo quiero que hoy me acompañen primero a leer el texto que está en la Biblia, en Colosenses capítulo 3, versículo 18 hasta el 25, por favor. Recuerde el título, no se le vaya a olvidar: Deberes sociales de la nueva vida. Deberes sociales de la nueva vida. Vamos a ir a la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 25. Dice así la palabra de Dios: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hay un sinnúmero de deberes que nos explica esta parte en la Biblia, aquí en Colosenses. Y voy a empezar diciéndoles que aunque tengamos o existan diferentes estilos de vida, de hecho los hay, cualquier tipo de vida que adopten las personas, todos estos estilos de vida tienen unos deberes ante la sociedad donde se está viviendo o donde se está llevando ese estilo de vida propio que cada uno de nosotros tiene. Es decir, tú puedes tener el estilo de vida que tú quieras, eres libre de hacerlo, pero el hecho de que tú tengas un estilo de vida diferente al del otro, no te quita una obligación social. Por el contrario, no importa si tengamos diferentes estilos de vida, todos tenemos unas obligaciones sociales, unos parámetros, una columna vertebral que en medio de los diferentes estilos de vida que ejerzamos o que vivamos, debemos cumplir y debemos mantenernos en esos lineamientos. No sé si me estoy haciendo entender, pero hay ciertos deberes que nosotros tenemos que cumplir. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nacemos de nuevo y empezamos una nueva vida, pues empieza a surgir ese nuevo estilo de vida, ya no según mi plan, ya no según lo que yo creo, sino según el diseño de Dios. Si yo leo la Biblia y empiezo a entender lo que la palabra de Dios me dice, mi estilo de vida empieza a cambiar. Hay personas que me dicen: pastor, ¿por qué fulano de tal cuando va a la iglesia? ¿Por qué yo veo que mi hijo, por qué yo veo que fulano de tal no cambia? ¿Por qué sigue lo mismo? Pues muy sencillo, no ha dejado su estilo de vida viejo, no ha dejado su estilo de vida antiguo. Y necesitamos tener el estilo de vida, pero no el nuestro, sino el diseñado ¿por quién? Por Dios. Si yo tengo un nuevo estilo de vida, yo debo alimentarlo. O sea, ¿cómo alimento? ¿Cómo sé cuál es el diseño de Dios?
Pues leyendo la palabra. Entonces hay gente que puede venir a la iglesia y fulano de tal no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no lee la palabra. Y fuera de eso, no solamente no la lee, sino que no la aplica. Porque también hay cristianos que leen la palabra, pero no la aplican. Y si yo no la aplico, no hay ningún cambio generado en mí. Amén, hermanos. Es decir, esta palabra tiene poder, pero cuando yo la obedezco, se convierte realmente en poder. Cuando yo la obedezco, empiezo a ver los beneficios de la obediencia a ella misma. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces hay que buscar el estilo de vida según el diseño de Dios. Y esto nos hace adquirir una mayor responsabilidad social. Y ahorita que voy desarrollando el tema, tú vas a entender poco a poco lo que te estoy diciendo. Ahora, como cristianos, debemos tener en cuenta que esta responsabilidad nos lleva a asumir deberes frente a otras personas. Es decir, frente a una comunidad, frente a las personas que convivimos a diario. Deberes que pueden aportar unos elementos tremendos que enriquecen de una manera sustancial la construcción de una nueva sociedad o de una nueva nación. Si queremos una nueva Colombia, yo tengo que entender de que tengo unas responsabilidades. Amén, hermano. Lo que yo les explicaba ahorita acerca del voto popular en las elecciones. Nosotros tenemos una responsabilidad, y no solamente ante una nación, sino que tenemos responsabilidad con nuestros hijos, tenemos responsabilidad con nuestra familia, tenemos responsabilidad con nosotros mismos. Amén, hermanos. Es una responsabilidad que también tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Qué nación le vamos a dejar? ¿Qué sociedad le vamos a dejar nosotros a quién? A nuestra familia, a nuestras generaciones futuras, a los que vienen, a los que están. Amén, hermanos. Entonces, cuando yo entiendo que cuando me convierto a Cristo, viene un estilo de vida diferente, ese estilo de vida empieza a generar un cambio en mí. Y si yo cambio, pues la sociedad donde estoy empieza a cambiar, porque va a haber un borracho menos, va a haber un ladrón menos, de pronto si has venido de trabajo de la prostitución, va a haber una prostituta menos en la calle. Amén, hermanos. Entonces empieza a haber un cambio, y ese cambio empieza a generarse en la sociedad también. ¿Estamos comprendiendo? Y eso es muy importante. Ahora, cuando yo miro estos pasajes de Colosenses, empiezo a entender de que hay unos deberes sociales. De hecho, la Biblia le llama así, le han titulado Deberes Sociales de la Nueva Vida. Y yo he copiado exactamente el mismo título que aparece allí, por lo menos en la Reina Valera de 1960. Y son deberes sociales. Y no pude colocarle otro título, porque es el título más adecuado, es el título perfecto. Y cuando uno mira la estructura que hay aquí, unos parámetros que Dios dice, mira, haz esto, haz lo otro, para fulano de tal, para sutano, para los padres, para los hijos, para los empleados, para esto, para lo otro, es porque Dios está hablando de una obediencia, pero está hablando de una directriz social. Estamos hablando de algo social, algo que los psicólogos, algo que los trabajadores sociales hoy en día hablan. Los fiscales que a diario manejan casos lo hablan. Pero cuando miramos sencillamente la palabra de Dios, podemos encontrarnos de que Dios ya lo ha establecido en su palabra desde mucho antes. Principios, valores, respeto el uno por el otro, el modo de trabajar, el modo de actuar, el modo de vivir en el hogar. Y esas cosas construyen nación. Estas cosas construyen una sociedad mejor. Recuerde que el círculo de la sociedad es la familia, la base es la familia, es la célula principal, es el seno de mi hogar, allí donde inicia todo. Yo le decía a mi esposa, ¿cuál será la problemática real donde estamos nosotros en Písamos? ¿Cuál será realmente la problemática que vivimos a diario? Y con mi esposa llegábamos a la conclusión de que existen sí muchos factores. Ustedes me pueden hacer una lista, las faltas de oportunidades, ¿cierto que sí? Las faltas de una cosa, la incapacidad del gobierno, la incapacidad de, bueno, en fin, cantidad de cosas. Pero dentro de esas cosas hay una parte fundamental que radica todo, y es la familia. Es el seno del hogar, es la educación, es lo que se genera allí. Si en el hogar ha habido pérdida de valores, si ha habido pérdida de los fundamentos básicos del vivir en sociedad, pues asimismo se irá a crecer una generación perdida de esos valores, una generación ausente, va a haber unos valores ausentes en esas vidas de las personas.
Por eso matar a otro, por eso la falta del respeto hacia los otros, hacia los ancianos, hacia aquí, hacia allá, es algo ya normal en ellos, porque ha sido algo inculcado ¿desde dónde? Desde el seno del hogar. Pastor, pero es que nunca le enseñamos eso. Ah, ok, pero nunca le enseñaron tampoco lo otro, cómo no hacer lo malo. Entonces ellos mismos optaron por tener sus propios principios, optaron por tener sus propias sabidurías, su propio estilo de ¿qué? De vida. Y después eso va a generar un choque porque aunque tú puedes tener diferentes estilos de vida, tú puedes ser cristiano sí o no, pero igual tú tienes unos deberes con la sociedad, tú tienes una responsabilidad a nivel social. Y tu estilo de vida va a ser, Dios te lo va a juzgar incluso, porque tú vas a tener que dar cuenta delante de ¿quién? De Dios. Tú puedes hacer lo que quieras aquí, pero tarde o que temprano estaremos delante de Dios dando cuentas. Amén, hermanos. Y aquí las mismas leyes terrenales te pueden decir, mira, tú puedes vivir la vida que quieras siempre y cuando que no infrinjas ¿qué? La ley. Vive como quieras, pero no infrinjas ¿qué? La ley. Pero resulta que ante Dios, aunque cumplas las leyes terrenales e incumplas las leyes celestiales, vas a tener que dar cuenta de quién, ante Dios, de lo que tú has hecho. Amén, hermanos. Ahora, yo espero que usted me esté entendiendo con esto. Y yo quiero que arranquemos con lo primero que Dios menciona en su palabra. Y lo leemos en Colosenses 3:18. Mire lo que dice. Estamos hablando de deberes. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza a hablar de la sociedad Dios en este pasaje? ¿Cómo empieza a hablar de los deberes, de un estilo de vida, de los deberes sociales que debemos de tener, de una nueva vida? Si yo he nacido de nuevo, ¿qué es lo que me enseña la palabra? Me está diciendo que las casadas estén sujetas ¿a dónde? A sus maridos como conviene ¿dónde? En el Señor. Mire que no menciona la unión libre. Mire que no menciona nada. ¿Menciona qué? Las casadas. ¿Y que estén sujetas a quién? A sus propios. Hay unas que les fascina, pero sujetarse al vecino. Y así no es. La Biblia dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene. ¿En dónde? En el Señor. ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Qué dice la palabra? La pastora hablaba ahorita de que el hombre es la cabeza ¿de quién? Del hogar. Entonces mire que Dios empieza a hablar de unos deberes sociales. Empieza a hablar de una estructura social. Y colocando desde un comienzo al hombre como cabeza. Y cuando mencionamos al hombre como cabeza, para muchas mujeres esto es un escándalo que un pastor hable acerca de esto. Ah, pastor, ¿cómo se le ocurre una cosa de esas? Pero es que mire, un momento. Porque es que no solamente las mujeres pueden mirar desde este punto de vista. Y cuando hablemos de los hombres al revés, es decir, también hay para los hombres y también hay para las mujeres. Los hombres son cabeza, pero los hombres también tienen que hacer ciertas cosas para poder ser cabeza. Amén, hermanos. Eso no es así de gratis tampoco. La autoridad no se impone. ¿La autoridad qué? Se gana. Y empieza el Señor hablando, las mujeres estén sujetas a sus esposos. En una relación matrimonial, porque lo que está hablando Dios es de matrimonio. En una relación matrimonial, las dos partes deben de asumir cada uno sus roles. El rol de la mujer es distinto al rol de ¿quién? Del hombre. Ay, pastor, entonces la mujer no puede estudiar y no. No, ¿quién dijo que no? La mujer hoy en día puede prepararse, puede tener cargos públicos incluso y puede salir adelante. Amén, tremendo. Simplemente es cuestión de ¿qué? De organización. Porque la mujer también tiene derecho a progresar. La mujer también tiene derecho a entender muchas cosas. Ahora, la Biblia me habla de que en un matrimonio las dos partes deben asumir los roles, cada uno el que corresponde. Pero en este caso, no estamos hablando de otra cosa, sino cómo la mujer debe asumir un rol frente a su esposo. Es decir, que debe estar ¿cómo? Sujeta. Esto es fidelidad. Habla de ser fiel también ¿a quién? A su esposo. Habla de reconocer que es la cabeza de ella. Amén, hermanos. Hoy en día la sociedad promueve otros valores distintos a esto. Promueve a que la mujer sea la que mande en la casa. Sea la mujer la que tome las decisiones. Llaman a la libertad femenina. Grandes movimientos que se dieron hace unos siglos. Y entonces empieza a mover la libertad femenina.
Y eso empezó a degenerar la estructura del hogar, la estructura de la familia como tal. Y la Biblia me menciona de un orden. A Dios le plació hacer al hombre del polvo de la tierra. Y cuando vio que el hombre no podía gobernar bien solo, mire, no podía gobernar bien solo, porque la orden de Dios era que enseñorearan, cierto que sí, sobre todo. Y esta orden vino, cierto, pero sabemos que para que el hombre pudiera cumplir con cabalidad esto, dice la Biblia que cuando Dios lo puso en el huerto del Edén al hombre, Dios lo puso en el huerto del Edén, ¿qué pasó? Vio Dios que no era bueno, porque estaba ¿cómo? Solo. Necesitaba una compañía, necesitaba alguien que estuviera al lado de él, alguien en quien pudiera fraguar el amor y de ese amor empezar a procrear y poder poblar la tierra. Pero siempre bajo los principios de ¿quién? De Dios, porque la Biblia menciona que Dios se paseaba en el huerto del Edén y hablaba cara a cara con Adán. Hablaban con Dios, ambos. Pero por culpa del pecado se empezó a romper la estructura social que Dios estableció desde el Génesis. Y hoy en día, a medida que va avanzando, la maldad se ha multiplicado. De hecho, la Biblia menciona que la maldad se multiplicará. Y por eso el amor de muchos que se enfriará, menciona la Biblia. Y por eso cada día vemos las cosas que van de mal en peor a nivel social. Y entonces hoy vemos una estructura social quebrantada. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, tenemos que empezar a enmendar esa estructura, a retomar la estructura social que Dios diseñó desde un comienzo. ¿Y cómo fue ese diseño? Pues colocando al hombre como cabeza. Amén, hermanos. Colocando al hombre como cabeza. Lo segundo, ¿qué menciona la palabra? En el versículo 19, maridos, sí, las mujeres tienen que estar sujetas, pero ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Habla de amar a las esposas y tratarlas como bien. La Biblia enseña que a pesar de la autoridad que Dios le dio al hombre para ejercer sobre la mujer en el hogar como tal, esta autoridad no da derecho a maltratar. Esta autoridad no da derecho a subyugar. Esta mujer no da derecho, esta autoridad no da derecho a coger y atropellar a las mujeres. Amén, hermanos. Esta autoridad no es para eso. La autoridad que Dios le dio al hombre en el hogar es para amarla. La autoridad que Dios le dio al hombre en el hogar es para protegerla y protegerla. Amén, hermanos. Es para proveerle, para sustentarle, para estar con ella, para amarla, para bendecirla. Yo no sé cómo hay hombres que se casan y cogen a la mujer a pata, hermano. Perdonen que lo mencione de esa manera. Entonces, ¿para qué se casó? ¿Por qué no quedó solo más bien? Qué tremendo, ¿cierto que sí? Sí, es una expresión muy de la calle, hermano. Disculpen. Pero es la verdad. Es tremendo, hermano. Entonces, ¿para qué vamos a vivir una situación de estas? Cuando usted se casa y usted está firmando un contrato matrimonial, usted está adquiriendo también una responsabilidad con la sociedad donde está viviendo. ¿Usted me está entendiendo lo que le digo? Porque un matrimonio mal llevado, escándalos en su casa, ires y venires, unos hijos desordenados, convirtiéndose en delincuentes, ¿a quién afecta? A la sociedad. O sea que un mal hogar llevado afecta también ¿a qué? A la sociedad. Un hogar mal llevado afecta a la sociedad, es decir, hay una responsabilidad que se ha evadido, una responsabilidad de cuidar, de guardar. Si yo voy a tener un hijo, yo tengo una responsabilidad de que este hijo se forme bien y no sea un delincuente. Pero si yo tengo hijos irresponsablemente para convertirlos después en delincuentes, yo tengo una deuda con la sociedad. ¿Me está entendiendo? Yo tengo una deuda con la sociedad. Y eso también voy a dar cuenta delante de ¿quién? De Dios, hermano. Los maridos deben amar a sus esposas. La Biblia me enseña de que se debe amar, por ahí en Efesios 5, habla de que las esposas deben amarse, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿Mm? Yo lo repito y lo seguiré repitiendo. La carta de presentación de un hombre es su mujer. ¿Me están entendiendo, papás? Es su mujer, hermano. Gracias por el amén, hermano. Oiga, es verdad. Usted como hombre no puede permitir que su mujer se vea fea. Usted como hombre no puede permitir que su mujer esté mal vestida. ¿Me está entendiendo, varones? No. Cuando yo me casé, asumí esa ¿qué? Responsabilidad también. Porque Cristo no vino por una iglesia sucia, sino que vino a limpiarla para que se vistiera de lino fino, blanco, resplandeciente. ¿Es así o no es así? Para las bodas, ¿es así o no? ¿Así dice la palabra? Con una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Ni cosa semejante, dice la Escritura. Y la Biblia me enseña de que nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Y el que aborrece a su propio cuerpo a sí mismo no se quiere. Y la Biblia me enseña de que los dos son uno. Cuando yo me caso, los dos vienen a ser una sola ¿qué? Carne. Y entonces usted debe amarse a sí mismo. Cuando usted maltrata a su esposa, cuando usted le dice cosas a su esposa, cuando usted la hiere, usted también se está maltratando a sí mismo. Número 1. Y 2, está maltratando también a alguien que tiene la gracia de Dios, alguien que Dios colocó en ella, su gracia, su poder, su amor, que también la formó, un padre que ella tiene, que también es ¿quién? Dios. O sea que cuando usted maltrata a su esposa, cuando usted la ofende a ella, usted está ofendiendo también a Dios. Bueno, ¿no? Bueno. Las mujeres están sujetas a sus esposos. Ahí nos gusta y los hombres brincan. Aleluya, pastor. Esa es la palabra, la respuesta de Dios, la señal del cielo que necesitaba. Y después, los maridos amen a sus esposas y trátenlas bien. Ahí las mujeres empiezan a levantar la ceja. ¿Sí, no? ¿Cierto que sí? El apóstol Pedro dio un ejemplo de eso en 1 de Pedro 3:7, se las voy a leer, dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Para vivir con la mujer se necesita sabiduría. Mire lo que dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No es tratarla como vaso frágil, es dándole honor. Usted cuando se le llega un rey y usted ven ahorita que hubo la cuestión de en España, el cambio de reinado, ¿cierto? Los honores que se hacen, etcétera, aún los honores militares, todo esto es algo especial, nunca es para ofender, ¿cierto que sí? Entonces la Biblia dice que hay que darle ¿qué? Honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, es decir, igual, en la misma posición de la gracia de ¿quién? De la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay muchos hombres que se arrodillan, ayunan, se dan golpes de pecho, pasean por todas las iglesias. Señor, ¿y por qué no me respondes? ¿Y por qué no me respondes? Resulta que en la casa son unos patanes con su esposa. Entonces esas oraciones tienen estorbo y no son respondidas. Esas peticiones no van a surgir ningún efecto. ¿Por qué? Porque no está dando honor a la mujer como coheredera de la gracia de ¿quién? De la vida. Deberes sociales. Deberes sociales. Si somos cristianos, tenemos que empezar a actuar de esta manera. La gente que no conoce de Dios, listo. Pero si usted conoce de Dios, tiene que empezar a actuar de esto. Y si tú apenas vas a conocer de Dios, pues bienvenido seas, porque así tu vida va a empezar a cambiar. Pero esto es aplicándolo. ¿Verdad que el pastor dijo esto? Es más, no diga que el pastor, ¿verdad que la Biblia que leyó el pastor decía esto? Voy a leer mi Biblia a ver si dice lo mismo. Y va a leer exactamente lo que yo leo. Porque es la misma palabra. Sigamos. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Tercero. Hijos, versículo 20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. ¿Sí?
Es que hoy no quiero ir al colegio. No. Algunos digo, es que, ¿qué pasó con su hijo, hermana? Que no lo he visto, que va a la escuela. No, es que el niño dijo que él no quería seguir estudiando. El niño dijo. Ay, Dios mío, bendito. Bueno, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? A ver, si algún pelado le pregunta, bueno, ¿y por qué? A ver, ¿por qué? Sencillo. Esto agrada al Señor. ¿Qué más respuesta que esa, hermano? Ya, punto ahí aparte. ¿Cómo tienen que estar los hijos? Obedientes. ¿Cómo tienen que estar los hijos? Sujetos. Nuestros hijos, atención, son el presente y también son el futuro de esta sociedad, de Colombia. ¿Es así o no? O de cualquier nación del mundo. Y ellos son el reflejo de la nación que nosotros construimos. Cuando usted mira la juventud colombiana, cuando usted mira la juventud de otras naciones, pero hablemos de la colombiana, usted puede estar mirando la nación que se está construyendo. Y así usted puede dar una radiografía exacta de qué tipo de familias son las que hay en nuestro país. ¿Me está entendiendo? Usted, la juventud es el reflejo, hermano, de la sociedad que se está construyendo. Los valores perdidos en las actuales generaciones se tienen que recuperar a la luz de la palabra de Dios. Y nosotros los que conocemos la Escritura somos llamados a eso, hermano. Pero hay que amarrarse los pantalones. Anteriormente, entonces, son las 8 de la noche, hágame el favor y se entra. Y el niño, ay sí papá, y se entraba. Ahorita son las 8 de la noche y el hijo, papá, para adentro. Y entran es al papá. Papá, está muy tarde para que usted esté a estas horas y tan viejo ya usted, no haga mejor y se entra. Todo cambia. No, es que hoy no quiero ir al colegio. Hoy no siento de Dios ir al colegio. Hay unos muy espirituales. Sí. Hay unos muy espirituales. No siento de Dios ir al colegio hoy, no. Hoy no. Hoy el Señor me reveló que no podía ir. No, hermano. Eso no es una opción. Amén. Es como, me perdonan, no sé si otros pastores van a discrepar de lo que voy a decir, pero mis hijos no tienen la opción de decidir si vienen o no a la iglesia. No hay opción. Es iglesia sí o sí. Así es sencillo. Que vino y estuvo de atrás y de pronto no quiso poner cuidado al culto, pero vino y tiene que venir. Amén, hermano. Algún día dará cuenta, pero tiene que venir. Porque no se mandan solos. Pero hoy estamos permitiendo en nuestra sociedad que todo sea ¿qué? Normal. Hoy en día vamos a las reuniones de padres de familia. ¿Qué dicen los profesores? Papás, estamos desarmados ante la juventud hoy en día. Porque en vez de darnos más autoridad, las mismas leyes, nos la han quitado. Y ahora no se puede ejercer disciplina, no se puede ejercer una autoridad como antes. Entonces los jóvenes hacen y deshacen. Y en vez de sacar a los muchachos, los profesores, ¿cómo han cambiado las cosas, hermano? Porque cualquier profesor que se enfrenta entonces está atentando contra los derechos del niño, está atentando contra los derechos de la juventud. Y entonces los valores, ¿qué pasa? Se pierden. No hay derecho, hermano. Ahora, el respeto por los padres es uno de ellos. Miremos lo que dice la Biblia. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo. En Efesios 6:1. Voy a mirar lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6:1. Vamos a mirarle. Mire lo que dice. Efesios 6:1. Dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, ¿esto es qué? No solamente agrada, sino que es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Haga este ejercicio conmigo, que le voy a decir. Si la Biblia me dice que como individuo, como persona, solita, o joven, al honrar a padre y a madre, me va a ir bien y voy a tener larga vida sobre la tierra. ¿Se imaginan cómo sería entonces nuestra sociedad si cada uno hiciera lo mismo? Pues la promesa es para todos. ¿Qué va a pasar?
nos iría bien, o sea, tendríamos una sociedad próspera. Y segundo, duradera. Porque dice que seremos de larga ¿qué? Vida. Prósperos y duraderos. ¿Para qué más? Tan sencillo. Tan sencillo. Queremos una sociedad distinta, próspera y duradera. Amén, sí, listo. Honra a papá y a mamá. Ya. Que mi papá, que no sé qué, que se fue y que en la casa le dicen que el sinvergüenza que lo abandonó. Cállese la boca, hermano. Que solamente lo juzgue ¿quién? Dios. Y bendígalo. Que su papá lo tuvo, pero es como si no lo tuviera. Bendígalo. Ore por él. Amén, hermanos. Pero la Biblia me enseña que debemos honrar a padre y a madre y que nos va a ir bien y seremos de larga vida sobre la tierra. Voy a agregar algo aquí. Algo interesante antes de que se me vaya a pasar. Bueno, en el próximo punto lo voy a agregar. Vamos a mirar el cuarto punto. Dice así. El cuarto punto habla de los siervos, de los empleados que deben obedecer y servir bien y trabajar con excelencia. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Mire lo que dice. Vamos a recordar entonces. Lo primero que hemos hablado en esta hora es muy sencillo. Que las mujeres estén sujetas ¿a quiénes? A sus esposos, a sus maridos. Lo segundo, que los maridos traten bien a sus esposas, que las honren. Lo tercero, que los hijos tienen el deber de obedecer en todo ¿a quién? A los padres. Cuarto, los siervos, los empleados deben obedecer, servir bien y trabajar con excelencia. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Indiscutiblemente, vamos a mencionar algo aquí, problemas políticos, problemas sociales, económicos, en los diferentes países son factores determinantes que acrecientan la tasa de desempleo en una sociedad o en las naciones enteras. Amén. Las discusiones, los problemas que hay. Pero también es cierto, y yo como pastor he descubierto esto, que en muchas ocasiones la falta de empleo se debe a problemas de carácter en las personas. Problemas de carácter porque toman actitudes equivocadas, incorrectas, frente a las oportunidades que Dios les proporciona. Es decir, a muchas personas Dios les ha dado el empleo, a muchas personas Dios les ha dado puestos en diferentes empresas, pero llegan con el juez, es que yo no aguanto que me mande nadie, es que yo, mejor dicho, si digo las cosas como son, es que yo tal cosa, entonces yo renuncio, entonces yo me voy, y entonces no, sí, la tasa de desempleo y el país cómo está, no, esto está llevado, está mal, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué renunciaste a tu trabajo? No, hermano, es que, bueno, entonces sí hay empleo. Entonces, no todo es el gobierno, no todo es la política, no todo es los problemas sociales que tenemos. También tiene que ver mucho el carácter de las personas. Hay gente que no quiere que la manden. Le voy a enseñar algo. Aquí en Colombia tenemos un dicho, ¿cierto? Que, pues, ¿a quién no le gustaría ser gerente? ¿A quién no le gustaría ser el jefe? A todos, ¿cierto que sí? A todos. Pero aquí en Colombia hay un dicho, hermano. Si usted quiere ser cacique, primero sea indio. ¿Me entendió? Usted no puede ser cacique sin ser indio. Primero sea indio. Y luego sí sea ¿qué? Cacique. Usted tiene que aprender, usted tiene una escuela que aprender, usted tiene un tiempo, un proceso de aprendizaje para que usted llegue allá. Y cuando usted pasa por el proceso correcto, usted no va a ser cualquier cacique, usted no va a ser cualquier gerente, usted va a ser un buen gerente. Porque conoce a la gente de abajo, conoce a la gente, cómo es empezar, cómo es sufrir, hermano, con un sueldo que ni alcanza. Y usted los va a tener en cuenta a la hora de aumentos, a la hora de premiarlos, a la hora de darle incentivos. Pero hay gente que quiere ser cacique, hay gente que quiere ya llegar y mandar, hay gente que no tiene estudio y quiere llegar a una empresa y pedir de una vez, no, yo quiero ser gerente de producción. Yo quiero ser gerente de personal. Sin pasar por los procesos.
Amén, hermanos. Hay que ir despacio. Josué esperó el tiempo oportuno. Siempre estuvo a la sombra ¿de quién? De Moisés. Y ya cuando Dios, no cuando Josué quiso, ni cuando le vinieron y le dijeron, vos deberías de estar arriba, ese Moisés ya está viejo, ¿eso para qué, hermano? Deberías de buscar y de mirar la forma de llegar allá y ser el que habla con Dios. No. Cuando Dios se llevó a Moisés, cuando Dios mismo que puso a Moisés, Dios mismo lo quitó, ahí mismo, ¿quién colocó a Josué? Dios. Aprendió a ser indio para ser cacique después. ¿Me entienden el ejemplo, hermano? Así es. Que yo trabajo en una empresa de aseo, de empleada de servicio. Hermana, empiece primero así en empleada, después será supervisora, después será gerente de esa empresa, o Dios le permitirá poner su propia empresa de servicio. ¿Por qué no? ¿Amén o no? Claro, y las he conocido. Entonces, la obediencia nos garantiza el empleo. Amén. O sea, hay que portarnos bien. Su jefe le está pagando porque esta pared sea azul. Haga el favor y me pinte esta pared de azul. No, jefe, a mí me gusta más blanca. Azul, no, blanca. Azul, no, a mí me gusta blanca y punto. ¿Qué le va a decir su gerente? Su jefe. Hermano, váyase. Yo le estoy pagando para que me la pinte azul, no blanca como a usted le gusta. Pero es que se va a equivocar. Yo soy el que estoy pagando, le van a decir. ¿Amén? Entonces, si él dice azul, ¿usted qué tiene que hacer? Azul. La pinto de azul. Ya después si se equivocó, ya usted le dice, vio jefe que yo le dije. Pero usted cumplió o no cumplió. Entonces, la obediencia nos garantiza ¿qué? El empleo. Hay que trabajar con excelencia. La Biblia dice, no sirviendo al ojo. Ay, ahí viene mi jefe. Pilas, 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 trabaja, que ahí viene. Ahí viene el supervisor, ven, levántate. No, a usted no le pagan por dormir, a usted no le pagan por hacer pachorra, a usted le pagan es por producir. Entonces la Biblia dice que hay que trabajar con excelencia, no sirviendo al ojo, con corazón sincero, temiendo a Dios, haciéndolo ¿para quién? Para Dios. Hay gente que está en una empresa, que va, y entonces aquí está la herramienta, y entonces cogen y patean la herramienta, que se quede esa herramienta por ahí, esto al fin y al cabo no es mío. Qué bruto. Con esa herramienta está comiendo él y su familia. ¿Usted me está entendiendo? Así él no sea el dueño de la empresa, pero cada herramienta que tenga la empresa, tiene que mirarla como si fuera suya, porque a través de esas herramienticas que usted de pronto no le da valor, su familia está comiendo porque a usted le pagan por eso. Amén, hermanos. Entonces el empleado tiene que ver su empresa como si fuera suya. La gente que coge un taxi, vamos a trabajar, y entonces cogen al taxi, eso le dan chancleta, como decimos aquí, y eso lo golpean, lo rayan, eso no importa, eso lo meten por cualquier parte, eso acá no es mío. Qué bruto, lo que no se le puede decir de otra manera. Ese taxi te da de comer. Debería estar pensando en cómo tener el taxi mejor, incluso antes de comer. Porque ese taxi es el que te da de qué? De comer. Que no es mío, no importa. Eso me enseña la Biblia, de trabajar ¿cómo? Con excelencia. Y por último, quinto, lo titulé a los que son jefes o tienen negocios, tienen que ser correctos con sus empleados. Es decir, este es otro deber social. Estamos hablando de deberes sociales, ¿no? Otro deber social es que los jefes que tienen negocios deben ser correctos con sus empleados. Colosenses 4:1, mire lo que dice. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Usted quiere ser cacique, y de pronto usted es cacique, pero hay un cacique de caciques que está en el cielo, hermano. Hay un amo, hay un jefe por encima suyo, por más gerente que sea. Usted puede ser el gerente, el hombre más rico del mundo, hermano, pero por encima de usted hay uno más rico que se llama Dios. Amén. Y todos vamos a dar cuenta ante Él. Que si usted se porta bien con el jefe, pero es que él es injusto con usted, persevere, hermano, doble rodillas y traiga su injusticia delante de quién, de Dios, porque Dios le hace justicia. ¿Cuántos lo creen? Pero persevere, permanezca en su trabajo, en su empleo, hermano. Y a los que tienen negocios, pilas. Al tener usted una posición de privilegio, porque los que son jefes tienen posiciones de privilegio, de ser gerentes en el negocio que sea, nos hace responsables, ¿sabe de qué? De generar bendición. Y no solamente bendición,
sino progreso y calidad de vida a la gente que le estamos dando trabajo. A la gente que le estamos dando trabajo. Pagar puntual. Darles incentivos. Tratarlos bien. Eso sí, no espere que usted vaya a portarse bien mal y que su jefe lo vaya a premiar. Porque de una vez lo van corriendo. ¿A ver o no? Porque las cosas también que se ganan. Ahora, yo quiero terminar con esto que era lo que yo quería decirles hace un rato. Se promociona mucho y se habla mucho. Yo comentaba esto con mi esposa sobre los derechos humanos, ¿cierto? Los derechos que tenemos, ¿cierto? Que no se nos vulneren nuestros ¿qué? Nuestros derechos. Y hacen protestas y que los derechos no se pueden ¿qué? Vulnerar. Pero qué poco se habla de los deberes que tenemos. ¿Me está entendiendo? Tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir deberes. Y exigimos que nos cumplan nuestros derechos, pero no queremos cumplir con los deberes que nos corresponde. Y la Biblia me enseña que mejor es dar que recibir, porque cuando yo doy, recibo. Yo quiero que mis derechos sean valorados y cumplidos. Yo debo dar, debo cumplir con mis deberes para poder exigir mis derechos. ¿Me está entendiendo? Ojalá se hiciera la misma promoción por los deberes. Y cuando hablamos de los derechos, estamos hablando de que estamos acostumbrados en una sociedad a pedir. Estamos acostumbrados en una sociedad a que denme. Es que yo tengo derecho a esto, démelo. Pero cuando se habla de deberes, estamos hablando de que yo tengo la responsabilidad de dar. Deberes es dar, derechos es recibir. Y no queremos dar, queremos solamente ¿qué? Recibir. Y ese no es el diseño de Dios. Los cambios nunca empiezan afuera. Los cambios siempre inician desde adentro. La iniciativa del cambio se inicia con nosotros en nuestro corazón. ¿Sabe qué nos enseñó Jesús? Que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de la boca de ¿quién? Del hombre. Del corazón sale, dice la Escritura, ¿cierto que sí? Entonces permitamos que Dios tome nuestro corazón, lo transforme. Solamente así es que vamos a poder cumplir con los deberes sociales que tenemos, con una nueva vida en Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Sencillo, obedecer la palabra de Dios. Y si la obedecemos, vamos a ser luz en medio de esta generación. Pero alguien tiene que ser luz. Y si Dios te está colocando esta palabra hoy, es para que tú seas llamado y llamado a ser luz. Las personas que están escuchando el audio, de igual manera, son llamadas a ser luz, son llamadas a proclamar esta palabra, son llamados a colocar en orden los valores de la sociedad nuevamente. A ser partícipes, a ser soldados del ejército de Dios, no con armas carnales, sino con armas espirituales, con el poder del Espíritu Santo, con la oración, con el ayuno, con la predicación de la palabra y con el cuidado o el resucitar o el rescate, digámoslo de esa manera, de los valores que hoy en día se han tratado de perder en medio de una sociedad que cada día va más y más para el abismo. Amén, hermanos. Pero tenemos una responsabilidad delante de ¿quién? De Dios. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar.